Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas como siempre. Hoy clausuramos de alguna manera el tercer ciclo de ponencias o de charradas dirigidas a familias que os ofrecemos desde el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Montornès y que forma parte del proyecto educativo de Montornès. Hoy, aparte de que clausuramos ya el tercer ciclo de ponencias, lo cual ya nos da una cierta consistencia al proyecto, tenemos un ponente de excepción, tenemos un ponente de lujo que yo intentaba un poco resumir su currículum para no ocupar mucho espacio con la presentación y la verdad es que no sé si voy a ser justa porque podría uno imprimir hojas y hojas de todo lo que el señor José Antonio Marina ha ofrecido y ha hecho por la educación en toda su carrera profesional. Puedo deciros que es filósofo, que es escritor, profesor, pedagogo, ¿verdad? Ha puesto en marcha el movimiento de movilización educativa y dirige una fundación de Universidad de Padres. Se le ha encargado desde el Ministerio de Educación el libro blanco de la profesión docente, el cual ya ha entregado un esborrany, un boceto, y hoy lo tenemos aquí, así que yo lo que os puedo decir es que el gaudiu, que disfrutéis muchísimo de lo que nos va a explicar y que le preguntéis muchas cosas antes de que se marche. A las 8 el señor Marina se ha de marchar, así que intentaremos aprovecharlo al máximo. Antes de pasar la palabra al ponente, pasaré la palabra al regidor de Educación y alcalde de Montornès, señor José Antonio Montero. Bona tarda i gràcies a tothom per la vostra presència. Ens expressarem en castellà per referència amb el ponent, que tot i que ens ha dit que entén el català més o menys mediàtic, el català públic de la difusió de mitjans, però se li fa una mica més complicat. Si os parece bien, nos expresamos en castellano y así hablará la ponencia él también. Os doy las gracias por vuestra presencia. Da gusto ver a tanta gente hoy en esta sala y además, como nos conocemos casi todos, personas comprometidas con la educación, no solo profesionales, padres y madres y personas que participáis de ámbitos culturales, sociales de Montornès, que habéis conectado, que habéis respondido permanentemente a la convocatoria de este proyecto, del proyecto educativo de Montornès, que pretende, como siempre os explicamos, desarrollar ámbitos de debate, de elaboración, pero también de intervención de carácter educativo, y eso no se da solo en el ámbito escolar o académico o estrictamente organizado para la educación, sino que se produce en muchos ámbitos, y el proyecto educativo lo que pretende es identificar esas situaciones y planificar la intervención. Estamos en el tercer ciclo y estamos contentos porque se ha consolidado ya un espacio de puesta en común, de debate, también de aportaciones con ponentes muy relevantes, pero hoy, como destacaba Tere, contamos con la presencia de José Antonio Marina, que es una figura, yo diría, internacional de la educación. Hemos estado mucho tiempo detrás de él para que pudiera acompañarnos en Montornès y estamos muy agradecidos. Profesor Marina, para nosotros de verdad que es un honor de tener una figura como usted hoy en Montornès, que es un municipio, y le he estado explicando esta tarde, que humildemente pretendemos hacer lo que creemos que nos corresponde como comunidad, pero que tiene que ver, yo creo, con lo que el profesor Marina, que muchos de vosotros conocéis por su obra publicada, por sus intervenciones en muchos ámbitos, y que plantean la centralidad de la educación en la vertebración, en la civilización, de alguna forma, en la organización de las comunidades y, por lo tanto, en la base para garantizar derechos, para garantizar desarrollo personal, crecimiento personal, y eso es buena parte de lo que él dedica su tiempo y se ha dedicado con empeño en defender. Él es un gran divulgador de la educación y de planteamientos en torno a la educación y al desarrollo social de los países, y eso es lo que nosotros, de alguna forma, humildemente intentamos hacer aquí. Por eso, hace tanto tiempo que vamos detrás de él, nos parece una figura de referencia que además con muchos de vosotros hemos hablado, y enseguida nos interrogamos si era posible que estuviera en Montornès. Pues sí que era posible, y hoy es ese día. Os pedimos disculpas por el cambio de hora que finalmente tuvimos que hacer por un ajuste de agenda del último momento, pero esperemos que disfrutéis de esta intervención y que podamos poner en común vuestras preocupaciones. Por eso él hará ahora su presentación y esperamos poder destinar un buen rato a preguntas que podáis hacer, porque, como os decía Tere, a las 8 se tiene que marchar porque tiene que estar para coger el tren, y espero que podamos aprovecharlo al máximo. Así que no nos extendemos más. De nuevo, gracias por vuestra presencia. Le damos la palabra al profesor José Antonio Marina. De momento, Tere y yo nos bajamos a la sala, le dejamos a él y luego volvemos para hacer el debate, las preguntas que creáis pertinentes.
gracias de verdad por vuestra presencia y, profesor Marina, es un honor y un placer. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Primera pregunta, ¿se me oye bien? No. Menos mal que lo he preguntado ahora y no al final de la conferencia. A mí me gusta hablar de educación. Me parece que la experiencia educativa es de las experiencias más brillantes, más estimulantes, poéticamente más bonitas que hay. Y sin embargo, todos cuando pensamos en educación pensamos en problemas. Es una cosa agobiante, no sabemos lo que hacer, no sabemos si funciona lo que funciona. Pero fijaros en aquellos niños. Esos niños son genios, no les conozco. Pero cuando nace un niño, lo que nace es una prodigiosa máquina de aprender, que además viene preparada para aprender, que está deseando aprender, que además lo hace con una tenacidad realmente conmovedora. Dentro de edad esos niños van a querer aprender a andar. Y ver cómo el niño aprende a andar, que es una sucesión de fracasos de los que se repone inmediatamente, se cae, se levanta, se vuelve. Él sabe lo que quiere andar. Y después pasará lo mismo con el lenguaje. Ver cómo un niño aprende el lenguaje, que es la obra más compleja que ha inventado la inteligencia humana, es como para quitarse el sombrero y aplaudirles, porque es realmente maravilloso lo que hace. Pero como os decía, sin embargo, estamos implantando un discurso pesimista de la educación, un discurso trágico de la educación, que me gustaría, vamos a intentar recuperar una visión más optimista de la educación. ¿Por qué? Porque sabemos ahora mucho de la educación. Agradezco mucho venir aquí, que realmente me he enterado cuando ya me había comprometido, porque es un pueblo que tiene un proyecto educativo. Y esto no es un adorno. Todos los estudios que tenemos y que los hemos intentado poner en práctica en una iniciativa que se llama Ciudades con Talento, que podéis verlo en una página web, parte de la convicción, por todos los datos que tenemos, de que para ciertos problemas educativos de gran envergadura, el agente educativo primordial no es el profesor en su aula, no es el centro educativo que se queda pequeño, no son políticas muy grandes de una comunidad autónoma o del Estado, sino que es el municipio quien puede enfrentarse con problemas educativos y resolverlos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho problemas educativos para rebajar el abandono escolar a lo que nos pide Europa, que es el 10%, cuando en este momento estamos en el 20 y tantos %, para poder hacerlo en 3 años. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la hoja de ruta, porque podemos hacer muchas cosas y porque necesitamos ponernos en serio a resolver los problemas educativos. En la educación no hay milagros, pero tampoco hay misterios. Fijaros, hace unos años la revista Newsweek comparó 30 naciones distintas en varios aspectos de sus actividades. En educación estaba primero Finlandia y nosotros los últimos. En sanidad nosotros estábamos los terceros y Finlandia en el puesto 18º. Bueno, ¿por qué vamos a ser más tontos en educación que en sanidad? Si somos una nación con medios económicos, ¿por qué sanidad lo hemos hecho bien y educación no lo hemos hecho bien? Bueno, pues yo creo que no hemos tenido el talento para gestionar la educación. Y yo creo que ahora podemos y debemos hacerlo porque se lo debemos a estos niños, que se van a enfrentar a un mundo muy complicado, del que sabemos pocas cosas, pero algunas con mucha certeza. Primero, va a ser un mundo globalizado. Va a ser un mundo muy competitivo. Va a ser un mundo con muchas oportunidades. Y ahora viene lo malo, por desgracia, va a ser un mundo feroz con quien no aproveche las oportunidades.
Y entonces nosotros debemos decir, bueno, ¿y cómo proporcionamos a todos los niños? Pero a todos, porque todos pueden aprender. Incluso los niños que tienen algún problema de salud no podrán a lo mejor adquirir el nivel de otros, pero todos pueden progresar, todos pueden aprender. Bueno, nosotros tenemos que saber cómo lo hacemos. Y esa es nuestra obligación, los padres como padres, los docentes como docentes, y todos, porque todos tenemos, queramos o no queramos, una función educativa. Lo más sabio que yo he oído en educación es un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y yo he añadido otro más: para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. De manera que una buena tribu es lo que necesitamos para cuidar a los niños. Porque los niños, por ejemplo, de un municipio, claro que son los niños de sus padres, pero también son los niños de nuestro municipio. Y por lo tanto, el que se eduquen bien, el que prosperen, el que muestren comportamientos cívicos, es que eso es bueno para todos. No es solo para los padres, es para todo el municipio, para todos los vecinos, porque de la educación va a depender el nivel de convivencia y va a depender el nivel económico. Y las sociedades, las culturas, las naciones, las comunidades que no cuiden la educación van a bajar estrepitosamente de nivel de vida. De manera que tenemos muchas razones para hacerlo. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Yo recuerdo un profesor de una facultad americana de pedagogía que estaba dando clases a los futuros maestros, y el primer día de curso les dice: miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera y si quieren ustedes le paso para que les haga una demostración. Sí, ¿qué pasa? El perro entra, se tumba delante de la mesa, pasan 5 minutos, el perro no habla, pasan otros 5 minutos, el perro sigue sin decir nada y ya se levanta un alumno. Dice: señor profesor, su perro no habla. Y el profesor dice: una observación muy aguda y muy útil para su profesión. Yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Bueno, nosotros, nuestra profesión no es enseñar. Nuestra profesión es que aprendan. Y para que aprendan, bueno, pues hace falta un talento especial, que es mezcla de razón, mezcla de empatía, mezcla de astucias. A ver, ¿cómo conseguimos que aprenda? ¿Cómo conseguimos que un niño que de repente pues no conseguimos hacerle que se fije, un adolescente, no conseguimos que se interese por nada? Bueno, ¿qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos con estos niños? Bueno, pues esa es nuestra obligación. Nuestra obligación es aprender en cada caso concreto cómo podemos hacer que aprenda. Y claro, la verdad es que muchas veces nos quejamos. Chicas, si es que nos vienen unos chicos al cole, es como si el médico decía: nos vienen unos enfermos. Antes venían enfermos sencillitos. Tenían una pulmonía, pues una pulmonía. Pero ahora vienen con pulmonía, con alergia, con depresión, y además han leído en internet que le tenemos que dar esto. Hombre, pues bueno, pues es lo que hay. Entonces nosotros tendremos que evolucionar para ver qué hacemos con los alumnos que nos ven. Bueno, pero empezamos a saber bastantes cosas. Esta charla se va a llamar ¿Cómo desarrollar el talento del niño? Pero como sé que estáis, por el tipo de familias que habéis venido, por el tipo de docentes, vamos a hacerlo en 2 partes. Uno, cómo desarrollar el talento del niño, y otro, cómo desarrollar el talento del adolescente. Vamos a empezar. ¿Por qué utilizo yo la palabra talento? Porque la palabra talento la utilizamos mucho, pero no tiene ningún contenido científico. El contenido científico tiene inteligencia y bueno, ya está. Pues porque necesitamos esa palabra. Os voy a contar un caso de un alumno mío. Primero de bachillerato.
un chico muy inteligente, muy inteligente, que saca en los test de inteligencia 150 puntos cuando la media es 100. O sea, muy inteligente y además muy buen estudiante. Pero que en ese curso llega a la conclusión, posiblemente verdadera, de que él era más inteligente que sus compañeros y más inteligente que los profesores. Le gusta mangonear, le gusta manejar dinero, se hace jefecillo de una banda del barrio de chicos más torpes que él, empieza a meterlos en negocios un poco turbios. Al año siguiente no va al instituto. Y cuando yo hablo con él, me dice, no, en el instituto no nos enseñan nada útil, lo útil está en la calle. Bueno, este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Pregunta, muy interesante para todos, pero especialmente interesante para los docentes. ¿Este chico es inteligente o estúpido? Si utilizo solo la palabra inteligente, tengo que decir es muy inteligente porque todas las pruebas objetivas de inteligente me dicen que es muy inteligente. Pero se me queda otra, que es que ha utilizado muy mal su inteligencia. Entonces, llamamos talento a utilizar bien la inteligencia que se tiene. Y necesitamos por eso dos palabras. Una, sí, tú tienes esta inteligencia, ¿de acuerdo? ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Qué haces con ella? Entonces, el talento no está antes, el talento está después de la educación. Y podemos considerar que la educación tiene como objetivo generar talento en cada uno de los niños. Es decir, convencerles de que, conseguir que cada uno aproveche su inteligencia de la mejor manera posible. Y eso da mucho de sí. Eso da mucho de sí. No os voy a poner las diapositivas porque no se ve bien, además, como voy a hacerlo también para la adolescencia. Fijaros, yo a mis alumnos más jóvenes solía contarles la siguiente historia. Les decía que la inteligencia a lo que más se parece es al juego del póker. Cuando eso se lo contaran a sus padres, no sé qué pensarían. Pensarían que era casi un corruptor de menores que quería convertirlos en tahúres. No, yo lo decía por lo siguiente. Tanto en la vida como en el juego se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En la vida, cartas genéticas, cartas sociales, cartas económicas, cartas culturales. Tanto en la vida como en el juego hay cartas buenas y cartas malas. En ambos casos, ¿qué es mejor? Tener cartas buenas. Pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? ¿Quién gana? Quien juega mejor. Eso es lo nuestro. Es decir, mira, yo no voy a poder cambiar muchas cosas. Estás como estás, pero yo voy a ver si consigo enseñarte a que juegues bien con las cartas que tienes. Que a lo mejor son muy pequeñas, que son muy malas, a lo mejor son muy malas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa si conseguimos que juegues bien conmigo. Y eso es una tarea de la educación realmente muy grande, muy noble. Es que estamos permitiéndoles que las posibilidades de este niño o las posibilidades de este adolescente aumenten de una manera muy notable. Es que no podemos dejarles ahí porque si les dejamos no se desarrollan. Pero fijaros, tenemos un problema, por ejemplo, con niños que tenemos garantizados que son muy inteligentes, los niños con altas capacidades. Si no les educamos bien, no desarrollan su talento. Se quedan atascados en mitad del camino. De manera que cuando vemos ante cada niño decir, vamos a ver, ¿qué posibilidades puedo yo sacar en este niño? A ver, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Entonces ahí aparece una cosa que no os vais a creer, pero la pedagogía ha tardado mucho tiempo en admitirlo. Que es que los niños no nacen iguales. Una cosa que sabían todos los padres, que es que si tienen dos niños, uno no se parece a otro. Bueno, pues los pedagogos estaban empeñados en hacer teorías pedagógicas que valían para todos igual y que, por lo tanto, daban normas generales
Nosotros en la Universidad de Padres, a la cual estáis invitados, porque hace 8 años, sabiendo los problemas educativos que tienen en este momento los padres, que no es porque sean más tontos, no es porque sean menos, suelen ser mucho más listos y mucho más educados, no es porque no se interesen, que se interesan por la educación de sus hijos hasta la obsesión, es que no saben lo que hacer, porque la sociedad se ha vuelto muy compleja y es mucho más difícil educar en una sociedad tan heterogénea como esta, que una sociedad de hace 40 años, donde había muchas cosas que se daban ya por sentadas, entre ellas que había que respetar la figura del profesor, cosa que ahora no está aceptada. Y entonces tenemos que hacer cosas que antes ya las dábamos por hechas. Y por lo tanto, nuestro trabajo como profesores se complica y el trabajo de los padres, que tampoco tienen una figura de autoridad como la tenían antes, pues también se complica. Y precisamente para ayudarles, puse en marcha la Universidad de Padres, es toda online, y podéis entrar, que es www.universidadepadres.es. Pero ahí lo que hemos hecho es que cada padre o cada madre se matricula según la edad de su hijo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es darle consejo o ayudarle o darle las posibilidades para su hijo concreto, no en general. Porque no es lo mismo lo que vamos a decir a unos padres con un niño de 4 años que a unos padres con un adolescente de 15. Es que no se parecen las cosas, que son cosas distintas. Yo recuerdo que había una gran pedagoga americana, Judith Harris, que había escrito muchos libros de texto sobre pedagogía para las universidades y que un día decía, pues he llegado a la conclusión de que lo que estaba enseñando estaba equivocado. Y te voy a contar por qué. Un día estaba en el jardín de su casa, uno de esos jardincitos americanos que tienen una valla baja, y por la acera venía una madre llevando un niño de una mano y una niña de otra mano. Y entonces el perro de Judith se puso a ladrar. La niña se soltó de la mano de su madre y se fue a acariciar al perro. Y el niño se soltó de la mano de su madre y se fue llorando como un becerro al otro lado de la esquina. ¿Qué hizo la madre? La madre fue a la niña y le dijo, niña, hay que tener miedo a los perros, que no conoces. Y luego fue al niño y dijo, niño, no hay que tener tanto miedo a los perros. Vamos a ver, la política educativa de esta madre respecto a los perros, ¿cuál era? Pues dependía del hijo. A uno había que animarle y a otro había que frenarle. Y eso nos está pasando continuamente. Bueno, pues el pensar que cada niño es diferente nos ha costado mucho trabajo. Y ahora lo sabemos. Vamos a ver, cada niño nace con unas peculiaridades que, por simplificar, lo llamamos temperamento. Bueno, primero es niño o niña, y eso introduce algunas variantes en el aprendizaje. Luego tiene algunas características más neuronales. Hay niños que tienen una velocidad de reacción más rápida que otras. Pero luego el temperamento es importante porque es la manera estable que tienen los niños de responder a los estímulos. Y aquí las madres que estéis, lo sabéis, hay niños tranquilos y niños nerviosos, hay niños audaces y hay niños inhibidos, hay niños que fijan bien la atención y niños que están muy desperdigados, hay niños sociables y niños insociables. Claro, ahora sabemos que eso viene de fábrica y que nosotros tenemos que contar con eso. Pero ahora sabemos también que tenemos un espacio de tiempo entre 2 y 3 años, un poco para ver cómo amoldamos ese temperamento para que el niño esté en mejores condiciones para su vida. Es decir, limar aquellas cosas que le pueden producir al niño en su vida mucho malestar o que le puede cortar las posibilidades. Un caso, por ejemplo, que yo estudio mucho. A mí me preocupa mucho el miedo. Me parece que el miedo es un sentimiento terrible que nos puede anular, que limita nuestras posibilidades, que coarta nuestra acción, que nos hace tomar malas decisiones. Entonces, ahora sabemos que hay niños que nacen más vulnerables que otros. Los pobres pues tienen mala suerte porque es como si nacieran con una especie de antenitas que detectan cualquier amenaza que hay en el entorno o cualquier cosa que ellos interpretan como amenaza.
En cambio hay otros que no, hay otros que nacen con las antenitas para ver todo lo estupendo que hay a su alrededor y lo pasan bomba porque disfrutan con lo que sea. Bueno, ¿qué hacemos con los niños vulnerables? Porque los niños vulnerables, primero, son más difíciles de educar, porque tienen unos umbrales de reacción mucho más bajos, con lo cual son niños muy inquietos, son niños que lloran mucho, son niños menos fáciles de educarle, lo cual hace que los padres los eduquen de otra manera. Es decir, muchas veces, casi siempre hablamos de que los padres educan a sus hijos y no hablamos de la contrapartida, que es que los hijos educan a los padres. De manera que los padres no se comportan igual con sus hijos. Algunos los tratan de una manera y otros de otra. Es muy triste, pero prefieren a los hijos guapos que a los hijos feos. Y dices, hombre, qué injusto es. Sí, pues es muy justo. Pero es mucho mejor que, prefieren a los niños obedientes y a los niños díscolos. Sí, los prefieren porque los niños, lo que hemos tipificado en pedagogía como niños difíciles, es que son difíciles en sí, es que desde muy pequeñitos son muy difíciles de vivir. Unas veces porque son muy irritables, otras veces porque una vez que pasan algo que pasa en todos los niños, que es la etapa negativista, mantienen la etapa negativista más tiempo de los demás, porque suele pasar a los 2 años y medio, 3 años. Hay niños que continúan más, hay niños que esa etapa negativista la prolongan con una etapa desafiante y entonces tenemos que empezar a tomarlo en serio porque eso es un problemón y entonces sabemos que estas cosas es así como se va haciendo y que la respuesta que tenemos nosotros espontánea, qué malo es este niño, no es qué malo es este niño, ahí no hay categorías morales, este niño obra así porque no puede obrar de otra manera y entonces lo que tenemos que ver es cómo conseguimos que este niño o esta niña obre de otra manera. Entonces ahí tenemos un aspecto de generación del talento, que es sobre esos temas, cómo podemos hacer que este niño vaya puliendo esas cosas que le van a dar, si no, muchísimo más. Por ejemplo, os hablaba de la vulnerabilidad. Ahora, ahí tenemos la suerte de que ahora podemos estudiar las cosas de una manera mucho mejor, porque tenemos medios de observar incluso cómo funciona un cerebro, pero mientras está funcionando. Hay unas imágenes maravillosas que se llaman imágenes funcionales por resonancia magnética, que es que vemos cómo está en ese momento funcionando el cerebro. Entonces, una parte importante de estos niños que nacen muy vulnerables es porque tienen muy irritable, digamos, una zonita del cerebro que se llama la amígdala. Entonces, ahí es donde de alguna forma se van almacenando nuestros miedos. En esa zona, cuando se tiene mucha sensibilidad, todo aparece como miedo. Los miedos los va aprendiendo el niño y los aprende con más rapidez el niño vulnerable. Entonces tenemos ahí un marco de decir, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, pues lo que sabemos es que la educación que le da la familia, ahí no entra la escuela, ahí es la familia, puede cambiar el patrón de respuesta del cerebro de ese niño. Puede hacer que su vulnerabilidad se vaya haciendo menos. Bueno, esto es realmente fantástico. Esto es realmente fantástico. El pensar que podemos tener esa posibilidad de eliminar problemas de los niños o de aumentar las capacidades de los niños. Y eso es lo que a mí me gustaría el que, a ser posible antes que después, pase a la escuela. Porque la escuela necesitamos también colaborar en eso. Mira, nosotros queremos, por ejemplo, que los niños estén seguros de sí mismos. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos de nuestra capacidad para enfrentarnos con los problemas decide gran parte de nuestros sentimientos y decide gran parte de nuestros comportamientos. Es decir, como un niño o como un adulto piense, yo no soy capaz, da igual que sea mentira, esa persona no va a ser capaz. Y entonces lo que tenemos que empezar a hacer es, si queremos que un adolescente, por ejemplo, tenga seguridad en sí mismo, pues por ejemplo para enfrentarse con el grupo, que es un problema específico de la adolescencia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora sabemos que tenemos
un protocolo de aprendizaje, que una parte le corresponde a la familia durante los 2 o 3 primeros años, porque el niño necesita ir adquiriendo lo que llamamos seguridad básica. Y la seguridad básica significa, claro, no nos damos cuenta de la tarea que le entregamos a estos niños cuando los traemos al mundo. Es que vienen que no saben a dónde vienen. Les soltamos ahí, les pegamos una palmada, echan a llorar y dicen, anda, a ver cómo comprendes todo este follón que tiene. Imaginaos un poquito, él ha estado tan calentito en la tripita de su mamá, en un medio amortiguador, que es un medio líquido, no tiene luz, no tiene los sonidos muy amortiguados, y de repente le lanzan a un quirófano donde todo el mundo grita, donde hay una luz espantosa y donde le dan una palmada en el culo. Joder, chico, hay que tener mucha resistencia para soportar eso. Pero luego tiene que entender qué es lo que pasa. Tiene que entenderlo. Y tiene que entender, y eso es lo de la seguridad básica, que viene a un mundo acogedor, a un mundo previsible y a un mundo que va a responder a sus demandas. Y eso es la familia. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, el niño necesita saber que el mundo es rítmico. ¿Por qué recomendamos que las madres alimenten a sus hijos con unos intervalos estables? Porque el niño tiene que saber que el mundo es previsible. Pero el niño tiene que saber también que el mundo es previsible, que el mundo es ordenado, que el mundo y él tienen límites. Y por eso es obligatorio que los padres pongan límites a sus hijos, pero ya desde pequeños. No porque así nos evitamos que metan los deditos en el enchufe de la luz, sino porque le estamos acostumbrando a confiar en lo que pasa. Porque los niños, los límites de los padres, no lo toman como los adolescentes, que son, vaya lata mis padres, jo. No, lo toman como mis padres me cuidan. Había una anécdota que me contaba el que posiblemente sea el mejor pediatra de Estados Unidos, Terry Braselton. Él contaba que cuando tenía una niña muy pequeña, de la edad de uno de estos niños, pues cuando encendían la chimenea, la niña que estaba gateando, con esa velocidad de crucero que toman, hacia la chimenea. Entonces los padres, ¡no! Y la niña se paraba, se sentaba, les miraba muy sonriente, muy satisfecha de eso. Y que un día Terry y su mujer dijeron, no vamos a decirle nada, a ver qué pasa. Entonces la niña empezó su trotecillo, se miraba, seguía, se volvía a mirar, y ya cuando estaba cerca de la chimenea, se sentó y se echó a llorar. ¿Y qué le había pasado a este niño? Que de repente dijo, me han dejado sola, no se preocupan de mí, da igual lo que haga. Y hay muchos adolescentes, padres de adolescentes, que es algo igual. Fijaos un caso, cuando unas mías, aquí como hay colegas del instituto, pues les ha podido pasar algo parecido. El día de la fiesta del instituto, que veo, se celebraba en el gimnasio, y veo al fondo 2 alumnas mías de bachillerato que además estaban un año retrasado, de manera que debían tener 18 años, unas mujeres. Y veo que una está llorando. Claro, como era tan raro en ese entorno, me acerco y le pregunto, oye, Esther, ¿qué te pasa? Y dice, no, pues que ayer mis padres me dijeron que se iban a separar y claro, pues estoy tristísimo, no sé qué va a ser de mí. Pero bueno. Y mientras me lo contaba, la otra se echa a llorar también. Y le digo, ¿y a ti qué pasa? ¿También tienen problemas tus padres? Y dice, no, el único problema es que mis padres no me quieren. ¿Y eso por qué lo piensas? Pensando, voy a encontrar aquí a lo mejor con algún problema de esos que nos encontramos algunas veces. ¿Y por qué piensas que no te quieren? Porque me dan todo lo que les pido. Espérate un momento. Explícame esto. Ponme un caso. Bueno, un caso, mi instituto estaba en la Sierra de Madrid, bueno, pues un poco apartado. Bueno, pues le dije ayer a mi padre que me gustaría ir a pasar una semana en Sevilla con una amiga mía, y entonces mi padre me dijo, pues mira, mañana tengo que bajar a Madrid, te compro los billetes.
Vamos a ver. ¿Y eso por qué razón lo has podido interpretar como que tu padre no te quiere? Porque si le hubiera dicho, pues mira papá, lo que me apetece es tirar por la ventana, hubiera dicho, espérate que te la abro para que te puedas tirar. Con tal de que no des de la lata, me dan lo que sea. Bueno, es el fondo lo del niño de Terry. Hombre, es que necesito tenerlo para protestar. Pero si no lo tengo, entonces me voy a sentir muy abandonado. Bueno, pues mira, tomo nota de hasta qué punto los adolescentes se van a enfrentar contra cualquier límite y van a necesitar límites. Y que esa es la dificultad que tiene la educación de los adolescentes, que ellos están en una dialéctica contradictoria y esa contradicción la trasladan también a la relación con sus padres, porque quieren que sean figuras contradictorias, que les dejen hacer todo lo que sea, pero que les pongan exigencias, con lo cual está diciendo niña, pues eso que a lo mejor posiblemente alguna de vosotros haya pasado. Hay un caso muy especial en la relación de las hijas adolescentes con su madre. Son muy cariñosas, son muy estupendas y una mañana se levantan, mamá, eres horrible. Es que no te puedo aguantar. ¿Qué le ha pasado a esta chica? Y puede seguir así un año. Puede seguir así un año. Hasta que otra mañana se levanta y dice, pero qué mamá tan rica tengo. Vamos a ver. ¿Y qué te ha pasado durante este año? Bueno, pues están pasando muchas cosas que nosotros hacemos lo posible por explicárselos a los padres para evitar, digamos, daños colaterales, porque los directos no creéis que los podemos evitar mucho. Pero todas estas cosas sí empezamos a saber. Fíjate, ya os estaba hablando de la seguridad del niño. La seguridad del niño es primero la seguridad básica, que es lo que os había explicado, de que necesita ir creando y confiando en el mundo, de que es previsible, de que es acogedor, de que le proporciona seguridad, ahí están los límites. Pero entonces llega a la escuela. Y en la escuela, sobre esa base de seguridad muy básica, empieza otro tipo de seguridad que es obligatorio que desarrollemos en la escuela. El niño tiene que sentirse capaz de enfrentarse con los problemas. Yo estoy reclamando que se incluya en la Declaración de los Derechos del Niño un nuevo derecho, que es todo niño tiene derecho a tener la experiencia merecida de éxito escolar alguna vez durante toda su estancia en la escuela. Y cuando algunos colegas me dicen, ¿y si es muy torpe? Eso es asunto tuyo. Tú tienes que proporcionar a este niño unas tareas que sean lo suficientemente difíciles para que cuando lo haga, diga, lo he hecho, y no tan difíciles que el niño vaya a fracasar. Y eso es asunto tuyo. Pero no olvidéis que todos los niños del mundo, hacia los 3 años, dicen la misma frase, da igual en el idioma que sea. Mamá, mira lo que hago. A ver, ¿no lo han dicho vuestros niños? Todos. ¿Qué es lo que está pidiendo el niño? Está pidiendo que le reconozcamos que ha progresado. Cuando eso lo que hacemos en la escuela, el niño se da cuenta de que, evidentemente, que está progresando, y entonces ha picado el anzuelo educativo, porque a todos nos gusta sentir que progresamos. Entonces, la segunda confianza, que es la confianza en que él es capaz de enfrentarse con las cosas, eso es tarea de infantil y primaria. Y el último curso de primaria, para nosotros el último curso de primaria es muy fundamental. Muy fundamental porque es el momento en que si lo hacemos bien, y entonces tenemos que ir un poco contra lo que nos pide la situación, porque los niños en los 2 últimos cursos de primaria en general son estupendos. Ya han pasado, los padres están más tranquilos, ya están más o menos encarrilados en primaria, hablan más, en general son alegres. Y bueno, qué bien, ahora puedo descansar. Y sin embargo, hay 4 cosas que es en ese curso donde debemos tratarlas especialmente. Una de tipo académico, que es un niño no puede salir de primaria sin manejar con mucha soltura los mecanismos de lectura.
si no salen sabiendo leer bien y comprendiendo lo que leen, están condenados irremediablemente al fracaso. Porque en secundaria ya no se lo vamos a enseñar. En secundaria no se lo vamos a enseñar. Y entonces, el que entra en secundaria sin entender lo que lee, sale de secundaria sin entender lo que es. Incluso a lo mejor llega ministro, no importa nada, pero no entiende. Esto es medio broma, ¿eh? Bueno, eso es uno. El otro problema, los problemas de timidez. Cuando un niño o una niña es tímido, el paso a secundaria suele ser muy complicado. Porque ten en cuenta que durante el paso a secundaria se le amontonan los deberes. Hay deberes de evolución física, fisiológica, tiene otros intereses, tiene otros compañeros, tiene otro modo de estudiar. Son muchas cosas las que le caen encima. Entonces, las personas que tienen problemas de timidez o de miedo se encuentran con unas exigencias nuevas y muy difíciles. Y entonces, por ejemplo, una parte importante de las fobias sociales, que ya ahí son de más categoría, aparecen en primero de secundaria. ¿Por qué? Porque se encuentran desbordados. Entonces, eso es un tema que tenemos que tratar en el último curso y que empezamos a saber cómo tratarlo. En realidad teníamos que tratarlo un poco antes, por lo menos así lo hacemos en la Universidad de Padres, lo mismo que el siguiente problema, que es el problema de la agresividad. Como un niño o una niña agresiva pasa a secundaria sin resolver ese problema, lo tiene muy complicado. Muy complicado. Y el porcentaje de que se agraven los problemas es bastante alto. Por muchas razones, entre otras cosas porque es un tipo de niño que crea muy mal lazos de amistad. Los chicos no quieren tratar con una persona agresiva. Entonces se encuentra rechazado. Entonces dice, pues ahora os vais a enterar. Entonces, bueno, pues aumenta su agresividad. De manera que eso es un tema que en realidad deberíamos empezar a tratar seriamente. Un niño que es agresivo, desafiante a partir de los 9 a los 8 años, conviene que lo observemos con tranquilidad, con cuidado, porque está en una edad en la que podemos resolverlo con más facilidad y si no lo resolvemos se va a hacer muy complicado. Nos queda un problema que si no le tratábamos antes, empezamos a tratarle ahora, que es la preocupación excesiva sobre el aspecto físico. Eso antes sucedía a los 14 años más o menos y ahora se nos está bajando. Yo creo que en las etapas de la vida van a ser nacimiento, destete y adolescencia. Sí, porque estamos bajando la cifra de adolescencia cada vez más. Bueno, ya hubo un escándalo en Inglaterra porque unos grandes almacenes lanzaron unos bikinis sexy para niñas de 9 años. Se organizó un follón grande y entonces lo retiraron. Ya, pero se les había ocurrido. Y lo malo es que se les ha ocurrido. Y, por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología nos está diciendo a todos los que tenemos alguna relación con la adolescencia que estamos sexualizando precozmente a las chicas y que las estamos perjudicando a las chicas. ¿A los chicos? No, a los chicos son de gatos de la vida. ¿Qué más quiere el gato que lamer el plato? Vamos, encantado. No, es a las chicas a las que está... Y además de una manera muy insidiosa, porque les estamos haciendo pensar que eso es una especie de igualitarismo feminista y que ahora podéis ir a la misma marcha que los chicos. Y no funciona así y estamos teniendo muchos problemas, porque además hemos fracasado en la educación para la igualdad. Se está despertando en las aulas de secundaria un machismo muy peligroso porque está admitido por las chicas. Es decir, el hecho de que el 40% de las chicas, según una encuesta que ha habido en la Comunidad de Madrid, consideren una demostración de cariño el que su chico les controle el móvil, les controle con quién habla, les controle las salidas y les controle lo que se viste, chico, ahí hemos fracasado, ahí hemos fracasado. Como por ejemplo que sigan pensando que los celos son una demostración de amor y que si el chico no tiene celos es que no la quiere. Pero tantos esfuerzos en la educación
para llegar a esto, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, pues lo estamos haciendo. Bueno, como veréis, luego ahora ya dentro de 5 minutos empezamos las preguntas, así que las cosas que no hayan quedado claras, hablamos de ellas. Es únicamente damos una visión más optimista de la educación. Yo creo que tenemos muchos procedimientos para enfrentarnos con muchos problemas. Que tenemos que ver, eso sí es cierto, cómo los podemos abordar. Que para eso es absolutamente necesaria la colaboración de la escuela y de las familias. Que las familias solas no podéis educar y la escuela sola no podemos educar. Y que entonces se tienen que abrir cauces de cooperación mucho más claros, mucho más amables, mucho menos recelosos, porque es que si no estamos perdiendo grandes ocasiones educativas. Un momento a secundaria. En secundaria han cambiado mucho las cosas. Primero, es verdad que estamos dando una imagen equivocada de la adolescencia que está produciendo el fenómeno que queríamos evitar. Estamos lanzando a los adolescentes la imagen de que si eres adolescente tienes que ser irresponsable, violento, beber mucho y ser muy perturbado. Pero si es que no son así. Es que no son así, pero acabarán siendo. Por mucho que digamos lo mal que están las cosas, el índice en todas las encuestas que tenemos de integración de los adolescentes en sus familias es mayor que nunca. La comunicación dentro de las familias es mayor que nunca. Vamos, esa cosa que se dice de, no, es que hay que hablar con los padres. Yo no había hablado con mi padre nunca. Y yo le quería mucho y él me quería mucho. Pero es que no se estilaba, es que le voy a yo contar a mi padre. No, yo le presentaba las buenas notas y ya estaba. Yo sabía cuál era mi obligación y él cuál era la suya. Bueno, ahora han cambiado las cosas. Si es verdad que tenemos un 15%, y además en toda nuestra zona, en Europa en general, un 15% de adolescentes muy conflictivos. Muy conflictivos. Hoy se ha presentado en Barcelona, porque claro, la conflictividad hay que ver si conseguimos saber a qué se debe. Hoy se ha presentado en Barcelona, precisamente, un estudio que ha hecho el equipo del Hospital Sant Joan de Déu sobre adolescentes con problemas de comportamiento. Es muy impresionante, porque además llueve sobre mojado, porque hace un año la Cátedra de Psiquiatría del Vall d'Hebron hizo otro en las escuelas catalanas para decir que había entre un 15 y un 18% de niños y adolescentes con problemas psicológicos serios no diagnosticados. De manera que es un tema que también tenemos que saber cómo tratar y que eso excede de la competencia estrictamente docente, pero que tenemos que tener sistemas alrededor de la escuela que nos permitan detectar esos problemas y luego resolver esos problemas. Pero digamos, esta es la parte negativa. Pero hay una parte positiva. Uno de los descubrimientos neurológicos que nos ha sorprendido más a todos, incluidos los neurólogos, es que hasta ahora estábamos trabajando con la idea de que había una etapa privilegiada de aprendizaje que era la primera infancia. Mire, estos niños son como esponjas, son verdaderamente como esponjas. La capacidad que tienen de aprender es que te quedas patidifuso. Pues ahora lo que se ha descubierto es que hay una segunda edad de oro del aprendizaje, en que vuelven otra vez a convertirse el cerebro en esponja, con la gravedad de que lo que se aprende en ese momento, sea bueno o sea malo, se va a quedar más fijo. Y eso es de 13 a 18 años. Y que muchas de las cosas que, respecto a las conductas un poco alteradas de los adolescentes, echábamos a culpa a las hormonas, porque las pobres hormonas las hemos culpado de todo. Pase lo que pase, hombre, es que con las hormonas así revueltas, no, pues ya sabemos que no son las hormonas revueltas, sino que es que el cerebro cambia, pero además cambia físicamente, es decir, es que vemos que cambia. Porque si acordáis de las cosas que estudiabais en bachillerato, el cerebro tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es la sustancia de los cuerpos neuronales y la blanca son las vías de comunicación. El niño tiene más sustancia gris que blanca, el adolescente tiene más sustancia blanca que gris. Es decir, que se integra mucho todo el cerebro, trabaja mucho más rápido y trabaja mucho más eficientemente.
Y además lo que aprende, ahí se queda. Es el momento donde se toman las grandes decisiones, las grandes aficiones y por tanto es la segunda edad de oro para aprender. Y tenemos que aprovechar para eso. Y yo cuando a mis alumnos se lo explico, yo les digo, cuando entran en adolescencia, dedico un par de clases a explicarle, son unas clases que se llaman ¿quieres sacar el carné de conducir de tu propio cerebro? No, porque les explico una cosa muy simple. Vosotros a esta edad ya habéis aprendido a conducir vuestro cerebro de niño, que es como un ciclomotor, y ahora os encontráis de repente al volante de un Ferrari, que es vuestro cerebro también. Y claro, tener la potencia de un Ferrari es estupendo, pero como no sepas conducir un Ferrari, arrancas y te la pegas. De manera que eso, ¿qué te pasa? Así que, ¿qué pasa? ¿Te haces cargo de los mandos o no? ¿Por qué les interesa esto? Vamos a ver, ¿de dónde salen los problemas de la adolescencia? Que el adolescente quiere buscar su identidad respecto de él, respecto de sus padres, respecto de sus amigos, buscar la independencia, buscar la autonomía. Entonces, eso es lo que le interesa. Entonces, da la impresión que organizamos el sistema educativo para decir, eso es muy... no nos viene bien eso. No, casi mejor querríamos en realidad que siguiera siendo lo más obediente posible. Es muy cómodo tener un alumno. Entonces, chocamos dentro de nuestro sistema educativo, chocamos con las motivaciones profundas que tienen los adolescentes. Esto de la motivación, si queréis, lo hablamos en el coro, porque es el problema que tiene, lo que preocupa a todo el mundo. ¿Cómo les motivo? Por esto de la motivación, recuerdo una anécdota de una madre que está viendo que su niña de 8 años está dibujando. Y entonces le dice, oye María, ¿qué estás dibujando? Y la niña dice, pues estoy dibujando a Dios. Dios, ¿cómo vas a dibujar a Dios si nadie sabe cómo es? Pues lo van a saber dentro de 5 minutos. Pues eso. Pues la motivación lo podéis saber dentro de 5 minutos, que es cuando ya voy a terminar esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya muchas veces tenemos que intentar hacer un esfuerzo de cómo enganchamos lo que nosotros queremos hacer con los intereses que tiene el adolescente. Y cuidado, no es que los adolescentes siempre van a querer algo absolutamente peligroso, que no es verdad. Que si lo dices ahí, claro que lo que quieren es irse de botellón. Luego no es tan botellón como dicen, ¿eh? Y luego no es verdad que si se lo planteas de una manera seria, suele ser bastante razonables. Un ejemplo que supongo que mis colegas aquí presentes habrán comprobado. Si tú le dices a un grupo de adolescentes, vais a discutir las normas de comportamiento en clase, oye, no dicen vamos a matar al profesor, vamos a quemar la escuela, no, ponen unas normas bastante sensatas, unas normas bastante sensatas. Y por lo tanto, a lo mejor tenemos que darle eso también más cancha porque necesitamos que vayan cogiendo responsabilidades. Y la responsabilidad tiene que hacerse que tú te responsabilices realmente y te tengas a las consecuencias. Por ejemplo, los castigos. El arte del castigo es un arte muy sutil. Porque vamos a ver, cuando queremos enseñar tenemos 4 o 5 herramientas. Y no hay más. Y tenemos que saber utilizarlas. Pero tenemos que saber utilizarlas. En una caja de herramientas hay martillo, hay destornillador, hay llave inglesa. Oye, si intento desatornillar una cosa con una llave inglesa, ¿me va a funcionar? Pues no. Pues si uso un recurso educativo que no conviene, no voy a conseguirlo. Aquí lo que tenemos que hacer es, y en cada momento, cuál es el recurso para cada niño y para cada ocasión. Entonces, uno, que es muy claro, el premio, sin duda. Otro, que es inevitable, la sanción. Pero ¿cómo se hace la sanción o cómo se da el premio? Bueno, pues eso hay un poco que saberlo. Por ejemplo, al niño muy pequeñito, si se le puede dar, digamos, una sanción muy directa. Es decir, al niño que le gusta meter los deditos en el enchufe, que ¿por qué nacerán con esa obsesión? Bueno, pues un cachetito en la mano, estupendo, es una sanción inmediata y ya está. A un adolescente eso no sirve porque hay que introducir una lógica distinta. No es la lógica del castigo,
es la lógica de las consecuencias. Es decir, no, si es que cada cosa tiene su consecuencia. Entonces, si tú haces esto, sabes que la consecuencia va a ser esta. Yo no te castigo, porque no soy yo quien introduzco esto. Es que las cosas tienen su consecuencia. Y por lo tanto, pues tú verás. Pues, ¿no quieres ir el sábado a la fiesta? Pues mira, te lo voy a decir, suspende matemáticas. Pero no es que si suspendes en matemáticas yo te castigue no yendo a la fiesta. Es que son lógicas distintas. Las cosas tienen sus consecuencias, pero son las cosas. No yo. Yo en esto, yo padre o docente, yo soy el espectador. La lógica de las cosas son ahí. Si resbalas por una escalera, te pegas un tortazo. No es que yo te castigue a que te pegues un tortazo, es que has sopezado. Pues tú verás. Y ahora termino, y me gusta siempre que hablo de temas educativos, me gusta terminar contando una historia. Es una historia que yo sitúo en Toledo, porque soy de Toledo, mientras se estaba construyendo la catedral. Entonces, un posible antecesor mío, que ya debía tener esa pasión que tenemos todos, que es que nos encanta ver trabajar a los demás. Es que disfrutamos. Es una cosa de fantasía. Bueno, pues estaba dando una vuelta a la catedral, viendo cómo se construyó. Y entonces llega al sitio donde estaban los canteros, con el escopo, con el cantero, y se acerca el primero de ellos. Intentar poner cara a los canteros, que seguro que conocéis a alguien, y decir, uy, ese es Pepito. Ese. Llega al primero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que debía tener un mal día, le dice, bueno, aquí con esta puñetera piedra, con lo dura que está, y el polvo, y el calor, y el cabrón del capataz, en fin, esto es un asco. Pasa el segundo, que estaba haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que pula esta piedra. ¿Y para qué? Pues no sé. Tercero, al otro, lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero, que está haciendo lo mismo, le contesta muy entusiasmado. Estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. No, lo que estaba haciendo era una cosa muy pequeña. Estaba poniendo esa piedra. ¿Cuál era la diferencia? Que él no había perdido el significado de lo que estaba haciendo. Y nosotros que estamos, seamos padres o docentes, que estamos en una tarea muy pesada, muy repetitiva, muy tengo que ver cómo consigo que mi hijo ordene la habitación. Bueno, otra vez. Bueno. Y todo esto, qué pesadez. Ya, lo que tenemos que tener presente es que con esas cosas tan pesadas, tan minúsculas, estamos colaborando a un gran proyecto. Al mejor proyecto que se ha ocurrido a la especie humana es a ver si hacemos este mundo habitable, a ver si nos separamos de la selva, a ver si conseguimos que todo el mundo tenga el mayor número de posibilidades posibles. Esa es la gran catedral. Entonces, cuando mantenemos presente eso, entonces, claro que vas a tener los días de aburrimiento y los días de y otra vez la tabla de multiplicar. Es que no es la tabla de multiplicar, es que mientras estás enseñando la tabla de multiplicar, estás mejorando el mundo. Estás introduciendo un poco de luz en una especie de selva oscura. Y entonces yo creo que en ese momento todos nos sentimos un poco animados, porque sí es verdad que todos queremos tener una vida cómoda, pero también queremos tener una vida noble y que no se nos olvide decírselo a nuestros hijos, que no es la comodidad todo lo único que importa, porque los estamos intoxicando de comodidad y como no es verdad que eso sea todo, luego protestan o se aburren. No, todos tenemos una vocación de comodidad, por supuesto, pero también una vocación de grandeza a nuestro nivel. Hombre, vamos a hacer una cosa importante. Bueno, educar, sea a los hijos o sea a nuestros alumnos, es una cosa importante. Y es un gran proyecto y me callo. Muchísimas gracias. Bueno, pues aunque os veo muy desmejorados, pero si se os ocurre alguna pregunta,
Si las sé, os la contesto. Teresa, te toca. La primera. Pero si haces la primera, rompe... qué bien. Nada. Muy bien. Es que en esto de los coloquios tenía que haber una condecoración para quien hace la primera pregunta. Que no la tenemos todavía. No. Por favor. No. Y ahora me explico. Sí. Vamos a ver, hay dos cosas. En España la educación ha estado ideologizada desde el siglo XIX. Ha estado ideologizada por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, por cuestiones nacionales o por cuestiones económicas. Y claro, la ideología, por decirlo suavemente, la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo, que no deja. Entonces, mientras no acotemos dos cosas. Primero, la importancia que tiene la educación. Porque eso que los que estamos aquí nos parece evidente, eso no es verdad. La educación no interesa nada. Nada más que nos acordamos de ella como de Santa Bárbara cuando truena. Que viene el PISA, bueno, por Dios, qué horror, ¿qué pasa con la escuela? Que mi hijo ha suspendido, ¿qué pasa con la escuela? Que hay un acoso, pero bueno, ¿y qué hace la escuela? Que de repente se toman drogas, ¿qué hace la escuela? No, si es que la escuela hay que mantener el apoyo a la escuela continuamente. Si consiguiéramos que durante 6 meses, no más, en las encuestas que hace el CIS sobre las preocupaciones de los españoles, apareciera en primer lugar la educación, que no aparece en el primero, en el segundo, en el tercero, no aparece nada, nunca. Entonces ya veríamos. Ahí entonces los políticos se tentarían la ropa. Pero los políticos ven las encuestas y dicen, si no les interesa, nadie protesta, nadie les interesa. Señal de que todo está muy bien. Y no hacen nada. Yo creo que si no presionamos, no lo vamos a conseguir. Yo acabo de hacer una propuesta a todos los partidos políticos. Y me gusta explicarosla para que sepáis lo que se puede exigir a los partidos políticos. Que es lo siguiente. Lo llamo Objetivo 555. Nosotros podemos tener una escuela de alto rendimiento, al mismo nivel que Finlandia, para poner un ejemplo muy conocido, en 5 años, con el 5% del presupuesto, que es lo que teníamos antes de los recortes, de manera que no es subirnos a la parra, es, si lo hemos tenido ya, si es accesible para la economía española. Y cumpliendo 5 objetivos. Primero, reducir el abandono escolar al 10%. Estamos en el 20 y tantos, que es que eso es un disparate, que es una injusticia, que estamos machacando a nuestra gente. Rebajarlo al 10%. En segundo lugar, subir 35 puntos en la clasificación PISA, que sería ponernos al nivel de Finlandia. Navarra ha subido 20 en 2 años, de manera que entra dentro de lo posible. Tercero, el sistema educativo español tiene una peculiaridad. Tiene muy pocos alumnos excelentes, comparándolo con los países de nuestra zona, y la diferencia que hay entre los alumnos excelentes y los malos alumnos es enorme. Y además es enorme dentro de cada centro. Es mucho mayor la diferencia que hay en un centro entre buenos y malos alumnos que entre distintos centros, la diferencia media entre distintos centros. De manera que hay algo ahí que tenemos que cuidar, porque una manera de saber que estamos mejorando la escuela es que la distancia entre los buenos y malos alumnos se acorte lo más posible. Entonces, eso es un objetivo.
Cuarto objetivo, tenemos que cuidar a los niños y niñas que tienen dificultades de aprendizaje o problemas de aprendizaje, que pueden ser de dos tipos. Uno, que tengan dificultad de aprender, y otro, que sean niños de altas capacidades, que son un problema educativo también, y tenemos que atenderlos a los dos, porque es un porcentaje realmente grande. Nosotros estamos teniendo ahora, se nos ha disparado el tema, aquí seguro que aquí por lo menos hay 5 personas que tienen en su entorno muy cercano algún niño diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, casi seguro. Es un porcentaje muy alto. Es un porcentaje muy alto porque si las encuestas que tenemos es que alrededor de entre el 12 y 15% de niños tienen déficit de atención, significa que en cada clase tenemos por lo menos 1 o 2 niños. Y ese es un problema. No solo porque tenemos que educarles, sino porque dificultan la tarea de la clase. Entonces tenemos que ver con eso. Ese es el cuarto objetivo. Y el quinto objetivo es llevar a la escuela lo que empieza a llamarse las habilidades educativas del siglo XXI. Me explico lo que significa esto. Dentro de lo que tenemos que enseñar hay una parte que son conocimientos, que tienen que aprenderlos, de manera que tienen que saber cosas. Esa moda que se nos está metiendo en los centros de ¿para qué lo voy a aprender si lo voy a encontrar en Internet con mucha rapidez? Es un disparate educativo de tal categoría, que esos niños van a salir absolutamente analfabetos funcionales con uso de las nuevas tecnologías. Porque hay una cosa, yo lo de las nuevas tecnologías estoy con ello desde que cuando era adolescente empezaron a publicarse los sistemas de inteligencia artificial, que era una cosa que yo seguía muy de cerca. Era que antes de que hubiera portátiles, antes de que hubiera, decir, cuando todavía se trabajaba con tarjetas perforadas. Que hacer una cosa con tarjetas perforadas necesitamos una máquina como de aquí hasta allí. Es una cosa, bueno, de manera que mi pasión por las tecnologías es desde hace mucho tiempo. Pero dicho esto, tenemos que recordar que un burro conectado a Internet sigue siendo un burro y que lo que nos interesa es que quien esté delante de Internet sea muy inteligente, sepa muchas cosas, sepa aprovecharlo, porque si no les estamos haciendo un flaquísimo servicio. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo. Los chicos tienen que saber cosas, pero tienen que saber otra cosa más y ahora empezamos a llamarlas habilidades no cognitivas. Lo que yo estoy trabajando en la cátedra que dirijo en Madrid, se llama Funciones Ejecutivas y Educación, tiene que ver con esto. No es verdad que tengamos tantos niños con déficit de atención, verdaderamente en serio. No creo que vayan... Nosotros distinguimos entre trastornos de atención, que esos necesitan un tratamiento médico, y hay que darles tratamiento médico, y hay que darles menilfenidato, aunque sea una anfetamina, porque mejoran espectacularmente, y otros niños que son mucho más numerosos que lo que tienen son problemas de atención. Mientras que los trastornos tienen tratamiento médico, los problemas tienen tratamiento educativo. Necesitamos enseñar a los niños a que sepan gestionar su atención, manejar su atención, fijar su atención. Y eso forma parte también de una serie de aprendizajes que tenemos que hacer fundamentalmente ya casi desde la escuela infantil, porque tenemos que saber exactamente cómo desarrollar esa capacidad. Tener en cuenta que los niños fijan muy bien la atención al estímulo que les resulta más atractivo. Por ejemplo, cuando una madre me dice, no, es que mi niño le han diagnosticado déficit de atención, le pregunto, ¿y tu niño ve la televisión? Uy, se pasa los horas viendo televisión. ¿No tiene defecto de atención? No atiende a lo que no le interesa, como don Fulgencio. De manera que no, el niño que tiene un déficit de atención es que no puede prestar atención a nada. A nada. Le interese o no le interese, a nada. Porque es un comportamiento que está manejado por su cerebro, no es una cosa voluntaria suya. Entonces tenemos que ver a esos niños cómo conseguimos educar la atención, que es una cosa más amplia que se llama educar las funciones ejecutivas, que son todas las funciones que dirigen todo lo demás que hace el cerebro. Fija la atención, sabe manejar la memoria. Nuestros niños muchas veces no tienen dificultades
no tienen dificultades de aprendizaje, tienen dificultades de buscar en la memoria, porque eso lleva trabajo. Y buscar en la memoria, por ejemplo, en el momento que le preguntamos una cosa a un chico, como no le venga inmediatamente, dice, no lo sé. No va a hacer por buscarlo nada. Bueno, tenemos que enseñarle a que buscar la memoria buscar en la propia memoria es una de las grandes actividades que tenemos que hacer. Tenemos que intentar ver que también organicen la memoria de manera que la recuperación sea más fácil. Que eso sabemos que es que cuando cada conocimiento lo enlacemos en el momento de aprender con muchas cosas, vamos a darle muchas entradas para recuperarle y por lo tanto lo va a recuperar con más facilidad. Bueno, pues eso debemos hacer. Entonces, todas estas habilidades no cognitivas son el quinto objetivo que necesitamos introducirnos en la escuela. ¿Se puede hacer en 5 años? Se puede hacer en 5 años. ¿Es cuestión de dinero? No es cuestión de dinero. Es cuestión de gestión. Hay que saber hacerlo. Entonces, los políticos se han puesto en el camino más sencillo y han caído en la ingenuidad de que si yo tengo el boletín oficial del Estado en la mano, puedo mejorar la escuela. No. Tú puedes tener una ley. Para que los efectos de esa ley lleguen a la escuela, ahí está lo complicado. Y claro, yo estuve hace un par de meses en Argentina y me reuní con 2 exministros de Educación. Los 2 muy interesados por la educación. Y me decían, no, a nosotros no nos pasa como en España. Nosotros tenemos una ley de educación que no hemos cambiado hace 30 años porque es una ley perfecta. Lo que no hemos conseguido nunca es ponerla en marcha. Bueno, entonces ¿qué pasa? Claro que tenemos una ley que nos dé estabilidad, pero no hay que esperar a que se ponga una ley. Lo que hay que decir es, nosotros podemos empezar a cambiar la escuela con la ley que tengamos en este septiembre. ¿Cómo? Muy bien. Si lo que creo es para que la escuela mejore, lo que tiene que mejorar es lo que pasa en el aula, no lo que pasa en el ministerio, lo que pasa en el aula. Y el asunto es, ¿cómo puedo yo hacer que mejore lo que está sucediendo en el aula de este centro, en las aulas de este centro? ¿Cómo consigo que este centro mejore? Entonces, lo que yo he propuesto es que la experiencia que tenemos, porque yo trabajo con muchos grupos que intentan rediseñar centros educativos que funcionaban muy mal y que funcionan muy bien con el mismo personal. Y se puede hacer en 3 años. En 3 años se le da la vuelta a un centro educativo. Si quiere el equipo directivo y si quiere el claustro, y si quiere por lo menos la mitad del claustro. Siempre habrá los recalcitrantes que dicen aquí no me mueve nadie. Bueno, con esos hay que esperar que se jubilen o que se aburran o que lo que sea. Pero si un centro en que el equipo directivo, el consejo escolar y la mitad del claustro quiere cambiar el colegio y subir el nivel del colegio en 3 años, si cuenta con consejo de expertos que sepan hacer el cambio educativo en un centro, el centro da la vuelta en 3 años. Y por tanto no vamos a esperar la ley. Yo he propuesto al Ministerio, en el libro blanco de la formación docente, de la profesión docente, es convoque usted a los centros educativos. Diga, ¿qué centros educativos quieren convertirse en centros excelentes? A ver, que lo soliciten. Y nosotros vamos a formar a asesores que vayan allí y digan a los profesores cómo lo deben hacer, cómo deben cambiar las dinámicas del aula. ¿Queréis creer que en el último estudio que ha hecho la OCDE de los profesores de secundaria, de 20 países, que se llama TALIS, el 40% de los profesores de secundaria españoles dicen que nunca les ha dicho nadie si estaban dando bien o mal las clases? Es un poco absurdo. Nadie. No, hice un CAP, me metí allí, he dado mis clases y entonces cada uno hemos tenido como autodefensa la idea de que yo me encierro en mi clase, porque la segunda cosa era más del el 84% me parece, de profesores decían que nunca habían entrado en clase de un compañero suyo, ni habían dejado que un compañero suyo entrara en clase. Cuando en todo el mundo eso es la práctica habitual. Voy a ver cómo explica José este asunto. Oye, voy a tu clase a verlo. Está abierto, lo oyes y lo ves. Aquí no, que no me veía nadie.
no lo ve nadie, yo con mis alumnos una especie de burbuja mística. Así no se progresa, así no se evoluciona. En el momento que cambies esas dinámicas, por ejemplo, la enseñanza por proyectos es de una eficacia a todos los niveles, porque un proyecto da sentido a lo que los niños están aprendiendo. De manera que si tú quieres que se aprendan la tabla periódica de los elementos, es un rollo. Si se lo pones dentro de un proyecto, que es que, mira, tenemos que clasificar todas las cosas que hay en el jardín, qué sé yo. No, los niños van que vuelan, pero vamos, no sabes cómo aprenden, porque les está interesando. Porque muchas veces, cuando estamos diciendo que queremos motivar a un niño o a un adolescente, ten en cuenta que lo que queremos decir es, vamos a ver si conseguimos que este chico haga con interés cosas que no le interesa, cosas que no les interesa, y es un poco complicado. Entonces tienes que hacerlo de alguna forma que enlace con algunas de las cosas que a ese chico le interesa. ¿Cuántos preguntamos a nuestra gente, a nuestros alumnos, lo que verdaderamente le interesa? Empezando por los padres. Tonterías. Un grupo de pelanas. Bueno, eso es su grupo. A ver qué les interesa. Mira, yo recuerdo que tenía un alumno, debía ser en el último curso de secundaria, que era el pasota, vamos, es que se ponía en la última fila mirando una ventana, no decía ni palabra, era muy cómodo, era el hombre invisible, no decía nada. Pero es que era de una pasividad tan sumamente llamativa que un día le llamé al despacho y le digo, oye, Manolo, vamos a ver, ¿tú los sábados qué haces? ¿Te quedas en casa el fin de semana? ¿Te quedas en casa tumbado en el sofá viendo televisión y comiendo palomitas? Pues sí, menos un sábado a la semana. Entonces, lo de un sábado a la semana fue como en los tebeos cuando se enciende una luz. ¿Qué le hará moverse a Manolo? Y ese sábado qué pasa? Me parece que ese sábado hay en el Raso de Madrid, que es un mercadillo así enorme, muy bonito, visitar cuando vayáis a Madrid, hay una feria de pertrechos militares de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y te interesa? Sí, me interesa. Entonces yo, por hacer un poco de conversación, le dije, oye Manolo, vamos, por ejemplo, tú sabes, qué sé yo, cómo eran las botas del ejército alemán. Entonces el chico me mira con un aire entre de pena y de superioridad. Y me dice, bueno, pero que tendrá que decirme el cuerpo de ejército, el arma y la división. Pero no me digas, pero todo eso lo sabes. Sí, claro. Oye, ¿por qué no vienes a hablar de estas cosas a tus compañeros un día? De las cosas de la guerra, de los pertrechos militares, de los uniformes militares de la Segunda Guerra Mundial. ¿Puedo traer mi colección de cascos? Mientras no sea una colección de armas ofensivas, puedes... Bueno, pasó, no me acuerdo aquello, pero me lo volví a encontrar, no hace mucho, ya 8 o 9 años después. Digo, hombre, Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿y qué haces? Estoy terminando la licenciatura de Historia. No me diga. ¿Y sabe usted por qué lo estudió? ¿Se acuerda usted un día que me dijo que se podía hablar a mis compañeros sobre la Segunda Guerra Mundial? Sí. Bueno, era la primera vez, y tenía ya 16 años, que alguien no me había dicho que era un imbécil porque me interesaban las cosas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a usted le pareció? Pues muy bien. Le pareció tanto que me dijo, explica eso a tus compañeros. Y eso para mí fue una especie de revelación. Si no soy tan imbécil como pensaba, si no soy tan imbécil de como me estaban haciendo pensar, pues eso pasa con más frecuencia de lo que creemos. Eso pasa con más frecuencia de lo que creemos. Entonces, hay eso. Y hay otra cosa que yo recomiendo a los tutores, porque se le oí decir a Richard Brook, que es el mejor especialista mundial que hay en temas de lo que se llama la resiliencia, que es la capacidad de soportar cuando las cosas te vienen mal. Entonces él decía que cuando venía alguien con esos problemas,
lo primero que hacía era no qué te pasa, dime qué problemas tienes, sino dime algo que hagas bien. Y entonces él contaba que la dificultad que tenía de que dijera nada. No sé nada, no sé hacer bien. Eran chicos o chicas que tenían problemas de inseguridad. No, seguro que algo haces bien. No hago nada bien. Pues vamos a estar aquí hasta que me digas una cosa que hagas bien. Y él contaba un caso muy conmovedor, porque después además yo leí una carta que esta niña le escribió 10 años después, de una niña que tenía un problema de crecimiento y entonces estaban al pobre dándole todo tipo de inyecciones, de hormonas, a ver si crecía. Y claro, pues sus amigas no querían jugar con ella, una vez no se encontraba bien. Entonces le llevó Richard Roth, le hizo las mismas preguntas. Vamos a ver, dime algo que hagas bien. No hago nada. No hago bien, no corro bien, no estudio bien, no tengo amigos. No, pues algo tendrás que hacer bien. No hago nada. Y de repente, contaba Bruce, se le ilumina así un poco la cara y dice, bueno, si hay una cosa que hago mejor que todos mis compañeros de colegio, soy la que aguanta mejor las inyecciones. Era una cosa conmovedora. Pero 10 años después, esta niña le parecerá una tontería, pero quiero decirle que aquella cosa para mí fue muy importante y que, por lo tanto, siga teniendo esa técnica con todos los niños que estén con problemas. Fijaros qué cosa realmente más poquita cosa. Bueno, yo aguanto mejor las inyecciones. Sí, pero ya había cogido una cosa que ella sí hacía bien. Y por eso el interés en que todo el mundo me diga algo que hagas bien. Da igual que sea importante, da igual que sea minúsculo, dime algo que hagas bien. Y luego empezaremos con los problemas. Pero primero necesitamos saber, pero si no tenemos que pensar en los chicos, tenemos que pensar en nosotros. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando llegamos, por alguna razón, al convencimiento de que no hacemos nada bien? ¿Eso nos mejora o nos empeora? ¿Qué pasa cuando hay alguien que de repente te dice, oye, qué bien has hecho esto? Pues no es que nos enorgullezca, es que de repente decimos, pues es verdad, pues soy capaz, pues puedo hacerlo. Y entonces te dan ganas de mejorar, te dan ganas de esforzarse. Si no son tan diferentes los niños a como somos nosotros también necesitamos eso. La persona que tiene la suerte de tener alguien que le elogie justificadamente, porque nadie nos gusta, pues tiene un tesoro. Porque eso, y nosotros, tanto con los hijos como con nuestros alumnos, tenemos que saber muy bien dosificar las dos cosas, y estar muy pendiente para detectar las cosas que hagan bien, porque si no, solo os vamos a fijar en las cosas que hacemos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Pues no lo sé, es imágenes funcionales por resonancia magnética. Sí, pero hay una palabra en concreto de la parte... Amígdala, la amígdala. ¿Y dónde está Sí. localizada? Pues está muy en la base del cerebro. Hay dos, una en cada hemisferio. Esa es toda esa parte de... Yo juraré que no te lo he dicho. El cerebro es como una cebolla. La parte de abajo, ya sabéis que tiene ahí un núcleo muy denso y luego van capitas. La capita más moderna es la corteza cerebral, que es la más moderna y esa que aprende con mucha rapidez y aprende cosas muy espectaculares, la lógica, el lenguaje. La parte más en el centro la que está en el centro, que es el bulbo raquídeo, rige las operaciones vitales, el latido del corazón, el manejo de los pulmones, la circulación, todas esas cosas. La que está inmediatamente después son la memoria y lo que se llama área límbica, que es el área de las emociones, que es muy antigua, por eso las emociones evolucionan con mucha más lentitud que lo que hemos aprendido con la corteza. La
la corteza aprende muy rápida y vuelve a reaprender muy rápido, cuando hemos cogido una especie de algún tipo de emoción, pues la tenemos ahí pues muy, que resulta muy difícil cambiarla. Ahora sabemos que se puede cambiar, pero con técnicas adecuadas. En el centro de la memoria, que está muy relacionada con la zona de las emociones, por eso lo que aprendemos a través de emociones se nos queda más. Hay dos zonas. Una que es la amígdala, que esa guarda muy bien, es la que detecta inmediatamente, concretamente los peligros. Para que veas cómo funciona. Cuando nosotros, ¿os ha pasado alguna vez que habéis ido por un bosque y habéis parpadeado antes de que os haya rozado una rama? Es decir, es como si hubierais previsto la rama. Entonces, que cualquier cosa que pueda ser una amenaza, cuando llega al cerebro, llega una por la vía rápida, que no analiza mucho, pero responde inmediatamente, que es la amígdala, y luego va una vía más lenta que va a la corteza, donde se analiza si es un peligro o no es un peligro. Por ejemplo, veis una rama en el suelo y tenéis de repente una sensación de sobresalto. Esa ha sido la amígdala que se ha disparado. No ha analizado mucho, pero prefiere equivocarse por exceso que por defecto. Y luego ya cuando lo ves con detalle dice, ah, no, es una rama. La amígdala son centros que son detectores fundamentalmente de emociones que tienen que ver con peligros o con miedos, los guarda muy bien, se desarrolla antes que la memoria que podemos evocar y por eso los miedos que adquirimos de niños muy, muy pequeños, hasta los 2 o 3 años, no los podemos recordar, pero sin embargo la amígdala sí los recuerda y por eso responde sin que nosotros sepamos por qué responde así. Se llama la amígdala. Se suele hablar de ella en singular, pero vamos, son dos. Es una zona muy importante de todo el área emocional. Los niños que tienen problemas de timidez y miedo. ¿Problemas de? De timidez y miedo. Sí. ¿Cómo se explican? Porque para ellos es un problema. Es un problema. Mira, como no tenemos tiempo, yo he publicado un libro que se llama Los miedos infantiles y el aprendizaje de la valentía, que lleva un cuaderno para niños alrededor de 9 o 10 años. Y ahí están las indicaciones de qué es lo que qué es lo que tenemos respecto de los miedos. De los miedos tenemos, dependiendo de lo que sea, tenemos varios procedimientos. Hay uno que es más conductual, que es un proceso que llamamos de desensibilización. El niño poquito a poco se va acostumbrando, siempre que tenga una figura de seguridad al lado, a acercarse a aquellas cosas o aquellas situaciones que le dan miedo. En el caso de la timidez, por ejemplo, eso es importante, pero es también importante ir cambiando las creencias que tiene el niño respecto de esa situación. Por ejemplo, los adolescentes pueden tener mucho miedo porque creen que todo el mundo les está mirando. Entonces, cualquier cosa es que todo el mundo va a estar mirando. Entonces, ahí tienes por una parte que ir desmontando ese tipo de creencias que sostienen los miedos, pero el tema de ir teniendo mínimos éxitos, pero éxitos. Porque cada vez que el niño hace una cosa, el adolescente hace una cosa que se da cuenta de que le ha servido para acercarse a la meta, siente la satisfacción suficiente para decir, me puedo arriesgar un poquito más. Entonces son protocolos que realmente son bastante eficaces y depende un poco del tipo de miedo. No es lo mismo un miedo a las arañas que un miedo a situaciones sociales, que suele ser el más frecuente. El más frecuente suele ser el miedo a las situaciones sociales. Me quería preguntar, cuando usted ha comentado que en Finlandia es el modelo educativo tradicional. ¿Qué claves ha tenido el modelo educativo y si el estilo de sociedad ha sido diferente? Bueno, sí, vamos a ver, sí influye porque la escuela no está aislada de la sociedad. Pero yo creo que hay elementos específicos de la escuela que podíamos trasladar aquí. Es decir, el efecto escuela es muy potente.
¿Qué es lo que han hecho? Bueno, primero fue un proyecto de toda la nación. Finlandia era una nación muy pobre, esa última nación en Europa que sufrió una hambruna. Era parásita de la Unión Soviética y de repente la Unión Soviética se separa y la dejan en la pobreza más espantosa. Y entonces deciden a ver cómo salimos aquí. Y hacen un proyecto de globalización de toda la nación donde piensan que se tienen que situar en una sociedad del conocimiento y tecnológicamente avanzada que tienen que proteger, que tienen que progresar ahí, y que se les daba mucha mano de obra de alta calidad y que necesitaban movilizar a la escuela para convertirse en una nación capaz de sobrevivir. Entonces lo cogen como un proyecto nacional. Lo que decías tú, la ley de educación finlandesa debe ser del año 70 y tantos. Y lo cogieron como un proyecto entero, con más cosas. Y que todo el mundo tenía que colaborar con eso. Y después empezaron con una cosa. En los países que quieren mejorar la escuela hay un objetivo, que es objetivo 30%. El objetivo 30% es que el 30% de los mejores expedientes académicos de todas las carreras vayan a la educación. El único país que lo ha conseguido ha sido Finlandia. Singapur se ha acercado bastante, que es la que más ha progresado, Corea del Sur también, en Inglaterra, en Estados Unidos lo intentaron y no han pasado, no llegan ni al 10%, y nosotros no sé cómo estaremos. De manera que lo que han conseguido es que gente muy buena y muy formada vaya a la educación. Recomendándose además que a ser posible vayan a la educación primaria. De manera que la educación primaria es una educación de extraordinaria calidad. Segundo, cuidan muchísimo el retraso de un alumno. Porque se ha dado cuenta de que si un alumno se retrasa una semana, no hay problema. Si se retrasa 6 meses, tenemos problemas. Y si esperamos a fin de curso, hemos perdido la oportunidad. Nosotros tenemos en España el índice mayor de Europa de repeticiones de curso. Cuando nosotros, la media es que no llega solamente el 62% de alumnos nuestros de secundaria termina con los años que debía terminar. El otro, casi 40%, ha perdido uno o dos años de repetición, que no valen para nada. Entonces, en Finlandia no hay repeticiones. En Finlandia, en el momento que un niño se retrasa, se acude todo. Pero para eso tienen sistemas. Un sistema. Yo no puedo saber tomar esas medidas si no sé cuál es el proceso de aprendizaje del niño. Y entonces tienen portfolios educativos. Pero el portfolio educativo es que ahí está toda la evolución del niño, porque están los exámenes, las pruebas que ha hecho, las actividades, los libros que ha leído, continuos. Y entonces podemos ver exactamente por qué este niño de repente ha bajado. Hay una cosa, por ejemplo, respecto del acoso infantil. Una de las cosas por la que detectamos si un niño está sufriendo acoso infantil es porque se produce lo que llamamos una ruptura biográfica, que el niño cambia de repente. ¿Por qué este niño ha bajado tanto? No se trata de esperar a la nota es otra cosa. La nota es un sistema de control, es un sistema exclusivo. Lo que necesitamos es saber que el niño va progresando. Y aquí en Cataluña hay un sistema muy bueno, lo que pasa es que no sé si se lleva a cabo, porque las fichas de alumno, por lo menos tal como me las enseñó Irene Rigau hace un mes, te permite saber si ese alumno de repente ha subido un bajón. Entonces, oye, ¿y por qué este niño ha bajado en la tercera semana de este mes? ¿Por qué bajó este niño en matemáticas? ¿Qué le ha pasado? Vamos a ver. Y entonces puedes actuar sobre la marcha. Si juntas esas dos cosas, bueno, te da muchísima eficacia al sistema. Es la calidad de los profesores, la calidad de los equipos directivos. Eso en España ha sido siempre catastrófico. La idea que tenemos nosotros, por razones absolutamente demagógicas, de que, ¿cómo va a ser un director? Un director tiene que ser un profesor. Fijaros que nosotros tardamos mucho tiempo en convencernos de que el mejor clínico de un hospital no tenía por qué ser el mejor director. Porque a lo mejor no sabía hacerlo. Dirigir es muy difícil. Es muy complicado. Tiene que ser gente que lo sepa hacer muy bien.
y que sepa además aprovechar las oportunidades. Y además el hecho de que, por ejemplo, en Cataluña es el único sitio de España donde el director, en teoría, puede escoger parte de sus profesores. No, por eso te digo, no sé si se pone en práctica, pero en la ley estaba. En la ley estaba. Ojalá, hombre, en un sistema funcionarial como el nuestro no puedes decir voy a cambiar a todos. Pero que, para ser más exacto, que cuando sale una vacante, el director del centro pueda decir este es el perfil que yo quiero. Bueno, eso es bastante, vamos. Espero que no haya directores que estén haciendo rogativas para ver si se jubilan o se mueren unos cuantos profesores. No se trata de eso. Pero el hecho de poder tener, más funciones, eso es esencial. Es que en todos los sistemas que funcionan bien, los equipos directivos son fundamentales. Es que en Inglaterra, por ejemplo, y en Estados Unidos, los libros que hay dedicados a la tarea de un director, los libros enteros, diciendo cómo fulanito cambió esta escuela. Y ven todos. Nosotros llevamos a profesores nuestros de nuestra fundación, los llevamos a ver escuelas conflictivas en Inglaterra que han salido adelante. Siempre todas son igual. De repente cambió el director. Yo me estoy acordando ahora de una, estaba en Londres y la iban a cerrar porque en Inglaterra son muy tajantes. Cuando una escuela tiene malos resultados, le dicen que en 3 años tienen que mejorar los resultados. Y si a los 3 años no ha mejorado, se cierra la escuela, ya está. Se cierra la escuela. Y esta se iba a cerrar, porque era una especie de nido de delincuentes. Pero cambiaron, en este caso, de una directora. Y en un plazo, me parece que ha sido de 4 años, la ha puesto entre las 15 mejores escuelas del Reino Unido. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tenía una varita mágica? No, tenía muchísimas, tiene muchas funciones, mandan mucho, y lo ha sabido. Y eso pues también tendremos que aprenderlo. Pero ya ves cómo todo es bastante explicable, es decir, que no hay milagros. No es que, por eso que os contaba, no sé si os he contado lo de la encuesta de Newsweek sobre Newsweek hizo hace unos años una encuesta entre 30 países. Entonces, en educación, Finlandia estaba el primero y España estaba el último. En sanidad, nosotros estábamos el tercero y Finlandia estaba el octavo. Porque nosotros lo hemos sabido hacer en sanidad y no lo hemos sabido hacer en educación. Pues habrá que aprender porque estos críos se lo merecen. Muchísimas gracias.